demostrado que no se hizo una investigación a fondo al respecto, ¿no? Yo no me lo creo. Había mucha gente interesada en la muerte de Carrero Blanco. Entiendo por qué se ha intentado enmascarar durante tanto tiempo, pero también entiendo que hay suficientes evidencias para hablar de una conexión real entre la CIA y Estados Unidos. Luis Carrero Blanco es un marino de origen cántabro de Santoña, hizo una carrera notable en la Marina española. Fue un marino vocacional y un hombre al que le gustaba mucho su profesión, pero que por circunstancias de la vida le llevaron a la vida política. Es una cosa que él nunca ambicionó y que nunca quiso. Había combatido en la guerra civil, obviamente en el bando de Franco, en el bando franquista, y era un amigo personal, muy personal de Francisco Franco. En 1951 es nombrado ministro de la Presidencia, con lo cual se refuerza su papel político de una manera muy evidente, y luego, en 1967, es nombrado vicepresidente de Gobierno. En el Palacio del Pardo, ante su excelencia el jefe del Estado, jura su cargo. Es ya el hombre. Cuando Franco tiene que elegir por primera vez un presidente de Gobierno, elige a Carrero Blanco. No fue sorprendente para nadie, porque era un hombre con el que se identificaba enormemente. Además tenía una cierta debilidad por los marinos, porque en realidad Franco quería haber sido marino. Un hombre serio en su trabajo, muy riguroso. Un gesto muy duro, pues las cejas espesas. Siempre se le ha conocido como una persona muy autoritaria. Bastante discreto, no se hacía notar mucho. Era un hombre muy religioso. Muy austero, era un hombre de unas costumbres muy frugales, comía muy poco, gastaba menos. Padre de 5 hijos, abuelo de casi 20, bueno, no sé cuántos primos somos, pero una barbaridad. Le gustaba mucho estar con sus hijos, con sus nietos. Era un hombre que no conocía horarios, que le echaba al trabajo todas las horas del mundo. Era un obstáculo para un progreso hacia la apertura del régimen, desde luego. Era casi considerado como el alter ego de Franco, ¿no? Era un hombre de corte muy conservador, pero que impulsó y que era favorable al desarrollo económico y social de España de una manera, también hay que decirlo, de una manera muy clara, frente a algunos sectores que eran más inmovilistas. Él tampoco simpatizaba nada con el falangismo. Consiguió algo absolutamente increíble, que es ser incómodo para todos. Para unos era demasiado franquista y para otros era un obstáculo para continuar el franquismo. La Operación Ogro fue la operación adjudicada a la banda terrorista ETA, en el que decapitaron el Estado con el atentado a Carrero Blanco. Es una operación que concibe una mujer, Eva Forest, que era catalana, era hijo de unos anarquistas catalanes, y se pone en contacto, sin embargo, con el mundo radical del nacionalismo vasco, y les hace saber el carácter propagandístico que tendría el secuestro de Luis Carrero Blanco. La idea primera era secuestrarle, pero secuestrar a alguien no es tan fácil. Era muy complicado el secuestro. Obligaba a una logística más difícil. Entonces ETA decide cambiar y en lugar de secuestrarle, asesinarle. Lo primero que comprobaron es que era muy fácil estar muy cerca de él, que prácticamente no tenía escolta ni seguridad. Realmente solo está protegido por un coche que consta de un chofer y 2 policías, es que no hay más. Luego alquilaron un sótano en la calle de Claudio Coello. Cavaron un túnel, pusieron una cantidad de explosivos tremendo. Las cargas antitanques son explosivo militar y muy difícil de conseguir, sobre todo para una banda terrorista que estaba iniciando su andadura y que no tenía un gran despliegue logístico. Pararon el túnel y se pusieron las minas antitanque justo debajo del asfalto por donde iba a pasar Carrero Blanco. Y lo hicieron camuflándose como escultores. Es curioso porque además el portero de la finca urbana donde estaban ellos, donde ellos se alojaron, era un ex policía y sospechó de lo que estaba pasando y le pareció muy raro. Es un caso bastante excepcional, ¿no? En pleno centro de Madrid, por donde pasa el jefe de gobierno, excavar un túnel y luego conectar la explosión juntando 2 cables de una escalera fingiendo que eres un electricista, ¿no? Una obra de ingeniería que muchos han cuestionado si toda la autoría se debe o no a la banda terrorista.
Mi abuelo se levantó como todas las mañanas, él tenía por rutina ir todos los días a misa, iba a la iglesia de los jesuitas en la calle Serrano, que está justo enfrente de la Embajada de Estados Unidos. Él vivía en la calle Hermanos Becker, que está muy cerquita. Carrero salió de la iglesia de los jesuitas, de la calle Serrano, iba en su coche, le seguía otro coche de escolta, subió por la calle Claudio Cuello. Y entonces cuando pasa el coche por encima del lugar donde están los explosivos, lo accionan y la bomba explota. Explotó y bueno, es cuando él murió. El coche era un Dodge americano, un coche que debía pesar una barbaridad. Pero no estaba blindado, por lo tanto el impacto fue pues más letal. El coche sale despedido, sobrevuela 3-4 pisos, que es el edificio de los jesuitas que hay a la izquierda, y cae dentro del patio de los jesuitas. Sabemos que Carrero murió instantáneamente después del atentado, no muere como consecuencia de la caída por el coche, de la altura que recorrió y tal, aunque sí parece que el chofer se sabe que murió después de la caída o en la caída, pero Carrero muere con la explosión. La explosión fue sencillamente brutal. La potencia de la explosión fue tal que el automóvil voló por los aires, chocó en la cornisa superior de la residencia de los jesuitas y fue a caer dentro de un patio, quedando completamente destrozado. Carrero iba en su coche y detrás había otro coche con 3 policías. Los 3 policías que van en el coche detrás de Carrero llaman a la central de seguridad para decir, por favor, manden otro coche de escolta porque hemos perdido al vicepresidente, no le vemos, no sé qué ha pasado y ha habido una explosión. Es decir, en principio el coche que va detrás no relaciona la desaparición de Carrero con aquel gigantesco hoyo que se abre en la calle Claudio Cuello, ¿no? Ha habido una explosión de gas en Salamanca, ha habido una explosión de gas en Salamanca, calle Claudio Cuello. ¿Dónde está el presidente del gobierno? Localiza el presidente. No encontramos al presidente del gobierno. No encontramos al presidente del gobierno. No encontramos el coche del presidente del gobierno. Nos informan que ha habido un coche que ha volado y que es probable que sea el presidente del gobierno. Confirmamos que es el presidente del gobierno. Nadie piensa que es un atentado terrorista. Al principio las autoridades pensaron que había sido una explosión de gas. Es decir, una explosión de gas que casualmente ha pillado el coche del presidente del gobierno y lo ha mandado a la azotea. Qué casualidad que estalle el gas justo al pasar el presidente de gobierno. En primer lugar, salen 2 periódicos vespertinos, Informaciones y El Alcázar. En esa primera portada figura el siguiente titular: ha muerto Carrero Blanco. Es un titular cierto, pero no totalmente cierto. Cosas que apuntan al carácter terrorista de los hechos se omiten en esa información. Están ocultando cuestiones claves, y es que esto ha sido un atentado. No será sino hasta las 7 de la tarde cuando Radio Nacional de España da por primera vez, 10 horas después, la razón de la muerte del presidente del gobierno, oficialmente. Los periódicos empiezan a partir de ese momento a cambiar de discurso. La prensa era una prensa dominada por la censura, dominada por el franquismo. Había mucho miedo, incluso cuando ya sabían que Carrero había sido asesinado, había pavor a contar. Informadores gráficos en el cumplimiento de su misión, y varios miles de personas se congregaron ante el edificio para dar testimonio de su dolor por pérdida tan irreparable. Yo iba hacia Lope de Hoyos y había oído que había habido una explosión muy grande. Cuando ya estoy allí, ya se van corriendo las voces. Se oyó, sí, se oyó el boom. Se oyó el boom, que fue un golpe muy fuerte. Luego ya las noticias se oyeron en radio, en televisión, en todos los sitios. Televisión, en la radio, en la prensa, en todos los medios lo dijeron. Porque ese señor era el presidente del gobierno de España. Mi
padre sí que en aquellos años estaba muy preocupado. Estaba preocupado por la deriva que podía tomar España y lo que significaba atentar contra el presidente del gobierno. Hubo un gran impacto en la sociedad. Shock total y absoluto. Comentábamos la gente que qué iba a pasar y qué iba a pasar. Sensación como de, Dios mío, esto es un edificio con pies de barro, se nos desmonta el edificio, nos han puesto una bomba al presidente y no nos hemos enterado. Personalmente yo también lo que sentí es miedo. ¿Qué va a pasar ahora, no? Hay una gran agitación, como digo, está todo el mundo estupefacto. Fueron en general unas navidades muy raras, por decirlo así, porque el ambiente político era enormemente tenso. Lógicamente nos mantuvo alerta a ver qué iba a pasar, porque eso tenía que venir por algo. Una sensación de decir, qué frágil y qué débil es el Estado que me ha vendido 40 años de seguridad cuando ponen una bomba al presidente del gobierno y lo mandan a la azotea. Pensemos que es 20 de diciembre, es decir, que hay celebraciones ya prenavideñas, y la gente que ha quedado para esas celebraciones navideñas suspenden las comidas. No fueran a interpretar, en fin, que lo estaban celebrando a alguien de alguna manera, ¿no? Cuando se produce el entierro, la gente se echó a la calle. La trágica muerte del presidente del gobierno, Almirante Carrero Blanco, inunda de tristeza a España entera. En la Catedral de Barcelona... Hizo temblar literalmente el suelo del barrio de Salamanca aquel día, pero que hizo temblar en buena parte y metafóricamente a la ciudadanía. De hecho, Franco recoge, yo creo que ese sentimiento generalizado cuando al sustituto de Carrero, al presidente en funciones, Torcuato Fernández Miranda, le dice: Miranda, la tierra tiembla bajo nuestros pies. A Franco le quedaba menos de 2 años de vida y físicamente estaba muy tocado. El crimen de Carrero fue lo que precipitó en buena medida su deterioro físico, porque Franco se echó a llorar en 2 ocasiones, con Tarancón y luego cuando le dio la mano y saludó a la familia de Carrero. Mi padre, es verdad que él sí que, bueno, lógicamente fue un trago muy duro. Lo sufrió mucho porque lógicamente era su padre el que quería. Y que además yo creo que incluso le admiraba profesionalmente como marín. He hablado con mis hermanos que mi padre cambió a raíz del atentado, o sea, que sí que fue algo traumático para él, pero sin embargo yo nunca le he oído ni un tono ni vengativo, ni revanchista, ni nada por el estilo. A Carrero le sucede Carlos Arias Navarro. Era el responsable de la seguridad de mi abuelo en el momento del atentado. Era el ministro de Gobernación, es decir, el responsable número 1 del terrible fracaso de seguridad que supone nada menos que el asesinato del presidente del gobierno. La persona que debía haber vigilado eso luego fue, entre comillas, premiado porque se le nombró el presidente de gobierno a continuación. Tuvo una repercusión enorme en la prensa extranjera, pero enorme. Fue desconcertante, el impacto que tuvo fuera de España también. Era el presidente del gobierno de un país europeo. O sea, lo que hace ETA aquí es una barbaridad, es una presentación en sociedad brutal. Una publicidad para que el mundo empezara a conocer lo que es ETA. Y también dio prestigio a ETA por su audacia, por la audacia con la que se había desarrollado la operación y por el éxito. Demostró que el Estado español era frágil, demostró que ETA tenía mucho más poder del que se suponía y fue pues una medalla que efectivamente se colocó. Es decir, desde la mentalidad y la óptica terrorista, matar al presidente del gobierno es una heroicidad y es un éxito. Por supuesto, en la prensa extranjera no era un grupo terrorista, era un grupo separatista. Los sectores de izquierda en Europa recibieron el atentado, casi diría con alborozo, consideraron a ETA como unos de los suyos, con métodos discutibles de acción, pero en definitiva uno de los suyos. Si la muerte de Carrero aceleró o no la transición, si fue útil desde un punto de vista funcional para la llegada de la democracia, etc. La tendencia que marca el atentado contra Carrero Blanco es la de la degradación progresiva y acelerada del régimen. Pero no es que a partir del atentado contra Carrero ya empezáramos a construir la democracia. Bueno, fue un paso que a lo mejor aceleró
un proceso que seguramente ya era inevitable, ¿no? Mi abuelo nunca habría sido el sucesor del régimen franquista. Mi padre siempre mantuvo que mi abuelo habría dimitido al día siguiente de que Franco hubiese muerto o hubiese cesado. El militar franquista, cuando entendía que la situación iba por unos derroteros por los que no debía de ir, sencillamente dimitía. Con toda certeza se hubiera plegado a los deseos del rey. En último análisis, si no hubiera estado de acuerdo con la apertura política, Carrero hubiera dimitido sin mayor problema. Dentro de todo ese poco aperturismo, hay una carta privada que le escribió Carrero al rey, entonces príncipe, en la que él le decía que me pongo a tu servicio y yo no voy a ser un impedimento para tus planes. La desaparición física de Carrero tuvo mucha repercusión, pero yo creo que en la práctica el proceso de democratización era imparable y él habría dado un paso al lado. No obstante, una de las razones de los estadounidenses para apoyar aquello, para apoyar la eliminación de Carrero Blanco, era el hecho de que Carrero sí hubiera sido un obstáculo desde su punto de vista. Un día antes del asesinato de Carrero, Henry Kissinger había estado en España entrevistándose con Carrero. Cuando viene un gran dirigente estadounidense que no se aloja en otro sitio más que en la Embajada de Estados Unidos, pues lógicamente los servicios de seguridad, no solo españoles, sino sobre todo norteamericanos, vigilan todo el entorno. Con lo cual se presupone que los servicios secretos estadounidenses habrían peinado la zona los días anteriores, habrían tenido ciertas cautelas. Hay que tener en cuenta que el túnel se excava a muy poca distancia de la embajada norteamericana. Precisamente el radio que más controlado debía de tener la CIA, con un atentado que suponía pues estar en obras, cavar un túnel. Y una de las cosas que revisan es el subsuelo. Era muy difícil que en la embajada norteamericana no tuvieran la información o la sospecha, por lo menos, de que se estaba sucediendo algo. La desaparición de un hombre que era una barrera, geopolíticamente es una muy buena noticia fuera de España. Carrero tenía algunos proyectos que interferían enormemente con las ambiciones norteamericanas para España. Se negó, por ejemplo, a que los norteamericanos utilizasen en la guerra del Yom Kippur en septiembre de 1973 en las bases conjuntas que tenían en España para ayudar a los israelíes en esa guerra. Hay una teoría dominante que es la CIA mató a Carrero. Un atentado que se produce coincidiendo con el momento en el que viene el secretario de Estado, el momento en el que Madrid está más vigilado y a unos metros de la embajada americana, es imposible que la CIA no lo supiese. Había mucha gente interesada en la muerte de Carrero Blanco. Su vuelo, entre otras cosas, era bastante incómodo e incorruptible, porque había mucha gente con muchos intereses creados y realmente ETA en sí no pudo organizar todo el entramado que lo montó. Y podían haber desarticulado la banda y lógico que realmente no lo hicieron. Y que los estadounidenses no se enteraran de que ahí se estaba haciendo un túnel y no se preguntaran para qué se está haciendo un túnel. O sea, yo no me lo creo. Yo creo que sí lo estuvieron. Yo creo que de algún modo sí dieron el visto bueno. 100%. Que aquello fue única y exclusivamente obra de media docena de etarras. Mayor bulo que el hecho de que la CIA había intervenido en la eliminación de Carrero Blanco. Muchas intoxicaciones, algunas muy sugestivas, muy interesantes, muy fáciles de leer, muy divertidas incluso. La idea de que Estados Unidos pudieran estar de alguna manera implicados en el asesinato del presidente de gobierno de un país aliado es perfectamente demencial. Realmente falta que salgan de debajo de las piedras todo tipo de espías y de agentes. Verdaderamente chocante, es una imaginación exuberante. Evidentemente no hay ningún indicio de ello. Recibió en el Palacio del Pardo al vicepresidente de los Estados Unidos, quien manifestó al caudillo el hondo pesar del presidente Nixon y del pueblo norteamericano por esta gran pérdida para España y para todo el mundo occidental. Un ejemplo que se pone de manifiesto en el sumario, que el sumario estuvo perdido durante muchos años, y es que uno de los etarras del comando, que se llamaba Chulo, que estaba fichado, pues él alquiló 4 coches a su nombre. Realmente no hay que pensar que en el año 73, si uno era joven y se paseaba por Madrid con acento vasco, le iba a seguir la policía. Había muchos vascos, obviamente. Sabiéndolo o sin saberlo, ellos contaron con la omisión de quien tenía que evitar el atentado. Por lo menos
Resulta muy sospechoso que nadie percibiera nada. No era una amenaza. Por tanto, se pudieron mover muy libremente por Madrid, de manera inconcebible. Es difícil pensar que los norteamericanos no sabían nada. Hay muchas razones para pensar que sí. Empezando por el hecho de que desde la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos tenían un contacto muy estrecho con los nacionalistas vascos. La CIA tenía conocimiento y tenía relaciones con esa escisión de las juventudes del PNV en que devino ETA. Ignorancia no pueden alegar, francamente. No tiene ningún sentido. Vamos a ver, si algo no deseaban Nixon y Kissinger era la desestabilización de un país del sur de Europa en el que tenían bases. El explosivo utilizado por ETA es el que venía utilizando Estados Unidos siempre en todos los golpes de Estado, que era el C4. Es muy normal que una banda terrorista con muy poco recorrido sea capaz de conseguir cargas antitanque. ¿Cómo es posible que ETA pudiera tener acceso a un explosivo de origen militar, ¿no? ¿Quién se lo proporcionaba? En mi opinión es un bulo. Nunca se ha sustentado ni en documentos, que eso es normal, ni en testimonios. Hay muchos detalles que demuestran que la CIA lo sabía. A la CIA le hicieron el trabajo. Se lo hizo ETA y se lo hizo por esa dejadez, se lo hizo el Estado español. En Estados Unidos es algo, cuando se plantea, se quedan muy sorprendidos porque desde el punto de vista geopolítico no hay ninguna explicación que pueda sustentar o que pueda apoyar este asunto. Es así de brutal, pero esto no es la CIA, ha hecho estas cosas, no es una historia inmaculada la de la CIA. Alguno de los miembros posteriormente del comando de Argala, años después, aparecerían viviendo muy bien a costa de negocios de importación y exportación de maquinaria norteamericana, que parece ser que pudieron animar el proyecto del asesinato de Carrero. Vamos a ver, la clave para entender lo que pasó es que no había percepción de amenaza y no había unas precauciones antiterroristas como las que tiene ahora cualquier país. Yo creo que eso es verdad, pero yo creo que ahí la CIA alertó de que había un plan para matar a Carrero. Encontró el silencio más absoluto. La CIA dijo, pues no hago nada. Si entre ellos no lo quieren proteger y yo no tengo ningún interés en protegerlo, no hago nada. No sé, me parecen suficientes datos por lo menos para saber que, no sé si intervendría directamente, pero que por lo menos, conocimiento del asunto, un mínimo conocimiento de que algo se estaba preparando tenía que tener, seguro. Que los norteamericanos estaban al cabo de la calle, es que estoy absolutamente convencido, no me puedo creer otra cosa. Entiendo por qué se ha intentado enmascarar durante tanto tiempo, pero también entiendo que hay suficientes evidencias o pruebas para hablar de una conexión real entre la CIA o Estados Unidos y la muerte de Carrero. ¿Cuáles fueron los apoyos, en definitiva? Que es lo que se pregunta, ¿no? Bueno, si supiéramos esa pregunta, habríamos resuelto uno de los misterios más grandes de la historia contemporánea de España.